para empezar, quiero que sepan un poco de mí, quién soy. Tengo una familia, tengo 4 hijos y mi esposa, y tenemos una foto acá en Yellowstone. Me encanta estar en el outdoors, no sé, en las afueras, ¿no? ¿Cómo se dice? Outdoors. En la naturaleza. Naturaleza, bien, bien, me gusta. Vivo en Utah y tenemos montañas y, y me encanta estar afuera con mi familia y amigos. Um, y en la derecha puedes ver que me encanta estar en Arequipa. Antes de la pandemia visitaba mucho, a menudo, Arequipa. Realmente el pueblo para mí es un lugar muy especial, bonito. Tengo buenos amigos ahí y tenemos una oficina y miembros del equipo de Reven ahí en Arequipa. Y estoy animado para regresar pronto a Arequipa. Ok, entonces, para dar como un repaso de lo que voy a hablar hoy. Um, Yo creo, para saber lo que viene en el futuro, a veces nos puede ayudar a entender más del pasado, ¿no? Y podemos ver patrones y cosas que han pasado, nos pueden dar un poco de conocimiento, no sé, de lo que viene. Entonces, voy a hablar, todo de lo que voy a hablar hoy es de mi propia experiencia. Entonces, las fechas tal vez no son exactamente correctas en cuanto a las fechas que esas cosas lanzaron o empezaron a hacer. Um, pero las fechas tienen que ver con mi experiencia, o sea, cuando yo supe de estas cosas. Entonces, eso va a dar como un repaso de los últimos 10 años más o menos, o 15 de mi carrera y, y, y los cambios que he visto. Y son cosas muy, like, they're very relevant. Carlos, can you help me out there? Relevantes Son cosas relevantes, sí. a, a lo que ustedes están estudiando. Aun si van a ser desarrolladores o diseñadores, lo que sea, yo creo que algunas de esas cosas les van a ayudar mucho. Ok. Tuve que buscar un hard drive que tenía muy antiguo para encontrar estos diseños que hice años, hace años. Um, Esta primera gráfica que ven aquí es algo que hice. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de esos años cuando las texturas y todo esto fue muy, muy popular. Y puedes ver que tengo la madera de la cancha en verde y atrás, no sé, es un árbol o algo así. Pero mi papá, de hecho, jugaba en la NBA. Ahí está. Entonces, como dije, no sabemos en mi familia nada de computación. Jugamos básquetbol y ya, no más. Um, pero hice este gráfico para él y estaba jugando con Photoshop y Illustrator, cosas así, y realmente no sabía nada, pero estaba tratando de averiguar cómo utilizar esas cosas. Estaba leyendo tutoriales en el web. um, y en la derecha puedes ver un logo que hice y también en este año no sé cómo se dice, pero esas cosas, like the, uh, the highlight, es Eh, algo, el, el resaltado. ¿de qué? ¿O de what? Highlight es resaltar. Resultar, like the shininess, El brillo. el brillo. Eso fue muy popular y la reflexión abajo también es algo que todos estaban haciendo. Ahora me parece muy antiguo, pero y arriba no pude encontrar algo de alta calidad, pero puedes ver Greek Fire Media
yo hice una compañía que hacía logos y cosas así para gente. Ok, pero en esta época el iPhone era bien nuevo. El App Store, no sé si muchos reconocen, pero cuando lanzó el iPhone no existía el App Store. O sea, fue un iPhone nomás. Podía hablar por teléfono, buscar, o sea, navegar por the web, internet. Y había algunas aplicaciones, pero solo podías tener las aplicaciones que venían con el iPhone. Y no era, o sea, yo creo que un año y medio después lanzó el App Store. Y esto fue algo muy importante para mí, porque tiene que imaginar en esta fecha, en este año, antes solamente teníamos like calculators, right? Um, o, o dispositivos con una interfaz fijo. No se podía cambiar. Pero cuando lanzó el iPhone y el App Store, entonces podrías crear, o sea, lo que querías, ¿ok? Lo que podrías imaginar, lo podías hacer en el iPhone. Entonces, esto me tocó mucho y me animó a crear aplicaciones para este dispositivo. Ok, pero en mi vida, eso es como veía diseño y el desarrollo de software. Eran cosas muy separados, no tenían mucho que ver uno con el otro. Y yo creo que en el año, o sea, en el mundo, en el desarrollo de software, el diseño, los equipos funcionaban como equipos separados, distintos en las empresas. Ok, ya expliqué un poco en cuanto al iPhone. Fue algo especial, nuevo, revolutionary, right? Revolucionario, ¿se puede decir, Carlos? Sí, 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 revolucionario. cool. Ok, ahora quería enseñarles algo más que hice. Eso fue mi primer aplicación, entonces no juzguen, que hice en el iPhone. Como expliqué, a mí me encantaba baloncesto. Y yo tuve esta idea de crear una aplicación para, ¿cómo diría track, Carlos? Track o Para hacer seguimiento. hacer perseguimiento de los tiros que un jugador hace en la cancha de baloncesto. Sí. Y quería hacer como un solo tap para indicar un tiro fallado, ¿no? Y double tap para, para grabar como un tiro, like a made shot, right? Does that work, Un Carlos? toque. Un Un toque. toque y dos toques. Sí. Sí, un toque para like a make and a miss. ¿Cómo se dice make and miss? Para un punto, cuando se hace el punto, Yep, cuando es score, yep, ¿sí? yep. Y miss es cuando pierden, ¿no? O sea, cuando Yeah, fallan. exacto. Cuando fallas, exacto. Y eso fue algo, bueno, para mí algo muy interesante, ¿no? O sea, puedes hacer como un toque, dos toques para indicar algo diferente. Y eso fue algo, o sea, muy fácil, ¿no? Grabar los diferentes estadísticas en el partido. Y como ven aquí que yo no se ve nada de lo que hacía. Todo esto hice en Photoshop y estaba averiguando todo desde cero. No sabía qué hacía. Ok, pero justo después encontré algo que se llama The Human Interface Guidelines. También le decimos HIG, ¿ok? Eso quiere decir como estas son las reglas que crearon Apple para que todos los ingenieros que crearon aplicaciones para el iPhone supieron cómo crear una interfaz uh,
recognizable and familiar, ¿ok? Conocible y familiar. Para los usuarios. Yo no entendía en entonces que realmente eso fue un sistema de diseño, lo que vamos a hablar un poco más en unos minutos. Pero yo creo que eso fue como el empiezo de un sistema de diseño. Apple lo tenía hace años, pero recién todos estamos hablando de sistemas de diseño. Pero esto para mí fue algo que me ayudó mucho, porque empecé como, yo estaba estudiando desarrollo de software, pero los Human Interface Guidelines, o sea, información que creó Apple, no habían diseñadores que estaban haciendo cosas para iPhone o Apple. Casi todo fue hecho por los desarrolladores que estaban animados en cuanto a esta nueva plataforma. Entonces, yo tuve que aprender mucho de lo que decía the Human Interface Guidelines. Entonces, en un sentido, yo empecé a acercarme más al diseño y al desarrollo en mi vida. ¿Ok? Ok. Y algunos años después, algo que fue muy popular fueron los temas, ¿no? De Bootstrap y hay varios, hay muchos, y hoy día hay aún más. Pero de mi punto de vista, esto fue un progreso en lo que nosotros ahora decimos un sistema de diseño. Los desarrolladores podían crear cosas con componentes, ¿ok? Y fueron empoderados, ¿no? A crear cosas nuevas, bonitas, que tenían organización y no tenían que gastar mucho tiempo en pensar en el diseño de algo, ¿no? Ok. Yes. Y pueden ver que el diseño y el desarrollo aún más se acercaban, ¿ok? Y algunos años después encontré algo que se llama Sketch. Sketch es una herramienta que utilizábamos, bueno, también aún existe, pero ahora yo cambié a otra herramienta que se llama Figma, de lo que voy a hablar unos minutos. Pero Sketch presentó algo nuevo para mí. Yo podía crear componentes, en Sketch se llaman symbols, ¿ok? Pero podía crear componentes en mi diseño. Entonces, esto ayudó a hacer, o sea, el diseño empezó a tomar ideas y patrones del desarrollo que los desarrolladores han estado haciendo por mucho tiempo, ¿no? Y pueden ver que un símbolo o un componente puedes tener una instancia, dos instancias, y si cambias el, el master component aquí, los demás van a cambiar. Tal como si creas un componente en React, por ejemplo. Si cambias el código, cada instancia que tienes en una aplicación cambia. Ok. Y entonces llegamos a Figma. Ok, Figma es la herramienta que nosotros usamos hoy día. Esto es, para mí, lo encontré más o menos en 2018, hace algunos años, recién. Pero Figma, para mí, es la herramienta que realmente está empoderando los diseñadores a comunicarse mejor con los desarrolladores, trabajar en una manera muy parecida a los desarrolladores
por ejemplo, aquí tengo notado en la izquierda algo que se llama dry. Ustedes están aprendiendo cómo hacer aplicaciones organizadas y limpias, ¿no? Y decimos dry. Do not repeat yourself. Carlos, ¿tenemos algo parecido en español for Ah, dry? de no te repitas a ti mismo. Podría Ajá. ser así. Ya, ajá, así es. Pero este dicho, si lo podemos decir un dicho, eso quiere decir que como desarrolladores debemos crear código, o sea, una función que se encargue de hacer tal cosa y no debemos, y cada vez que queremos hacer tal cosa, debemos ocupar esta función, ¿no? O sea, no debemos hacer como copy-paste por todos lados y al fin de cuentas vamos a tener una aplicación de spaghetti, ¿no? Spaghetti, un desastre. Y esto presenta muchos problemas porque podemos tener un bug, algo así, ¿no? Código, y si tenemos código like, desorganizado así, tendremos que arreglar este bug en cada parte que hicimos un copy-paste. Okay, es un ejemplo sencillo. Pero Figma empezó a realmente integrar ideas así en la plataforma. Y para mí es algo muy impresionante. Eso va a tener más sentido en unos momentos. Ok, y pueden ver los círculos Design Development realmente están combinando ahora. Figma nos deja trabajar muy, muy cerca, o sea, like hand in hand, Carlos, Mano a mano. Mano mano a a mano. mano. Ok, debía haber servido. Mano a mano con los desarrolladores. Podemos comunicarnos mejor, trabajar juntos, estar como en la misma página, ¿ok? Ok, otra cosa que quiero que piensen. Un ingeniero, ¿qué es? Es una persona que maneja o es supervisor de una máquina, ¿ok? ¿Qué es una máquina? Es algo que produce un resultado deseable. ¿Ok? Muchos de nosotros, cuando estamos pensando en diseñadores, no pensamos en un ingeniero. Porque en el pasado, cuando yo estaba haciendo gráficos para mi papá, ¿no? Para un camp o algo así, realmente no estaba haciendo estas cosas. ¿Ok? Pero entre más que hacía diseño para aplicaciones, yo empecé a hacer estas actividades más y más y más. Y nosotros, o sea, digo, hoy día los diseñadores para aplicaciones como móviles, web, y realmente no estoy hablando de como un sitio web o algo así, pero aplicaciones reales. Es tan importante que tengamos diseñadores que funcionan así como un ingeniero. Tiene que supervisar esta máquina, o sea, su sistema que creas de diseño, y el propósito es llevar a cabo como un resultado deseable. ¿Ok? Um, entonces, lo que estoy queriendo decir es, hoy día los skills o habilidades de un diseñador son muy parecidos a los de desarrolladores. ¿Ok? Son muy, muy parecidos. Ok.
de mi punto de vista, the disciplines, las disciplinas, right, Carlos? Sí, sí, está bien. Los dos se están acercando muchísimo, ¿ok? Um, bueno, muchos dicen que los diseñadores son los creativos, ¿no? Realmente, bueno, es así, pero he visto, o sea, muchos desarrolladores también que son muy, muy creativos, ¿no? Están solucionando problemas día a día. Son muy creativos también, pero en otra forma. Entonces, las habilidades, los skills de los dos son muy, muy parecidos, en mi opinión. Ok, quiero hablar un poco más en cuanto a Figma. ¿Cómo nos ayuda Figma? Um, Ojalá que estuviera ahí en persona. Me gustaría saber cuántos de ustedes tal vez se pueden levantar la mano. No sé si es posible, pero si saben hacer esto, ¿cuántos de ustedes han escuchado o han usado Figma? Laura, sí. Algunos, ok. Ok. Um, si no lo han usado, se los recomiendo a probar. Aun si no quieres ser diseñador o nada así. Yo pienso que es algo importante a entender lo que los diseñadores con quien un día vas a trabajar está haciendo. Es importante saber un poco de su mundo, ¿no? Y lo mismo con los diseñadores. Deben saber y entender lo que están haciendo los desarrolladores. De una manera, los dos tienen que hablar el mismo idioma, ¿ok? Si tienen que comunicar bien. Es importante, pienso que los dos, they have empathy, empatía, Ya, sí. ok, cool. Um, uh, todos los equipos en que he trabajado, los equipos que funcionan mejor son los que tienen empatía unos a otros. ¿Está bien dicho? Sí, Ok. Y si ustedes saben lo que el otro hace, o sea, el diseñador está haciendo tal cosa cada día, le va a ayudar mucho a comunicarse con esta persona. Ok, pero en Figma ahora podemos hacer real-time collaboration. Podemos trabajar juntos en la misma pantalla, unos a otros. Podemos hacer comentarios, ver lo que está pasando en real time, en tiempo real, ¿no? Tenemos comentarios contextual. Can you help me with that, Carlos? em, ¿sobre el contexto o a qué te refieres? Ah, o sea que Context. tienen como que una historia de comentarios. Um, no estoy En diciendo inglés, que, well, contextual commenting. Que los comentarios o sea, se pueden hacer en contexto, o sea, en la pantalla ah, ya, en que estás trabajando, ¿no? O sea, todos sabemos claro. que este comentario tiene que ver con tal elemento o componente. Y esto es algo genial para nosotros. Ok, la última cosa es algo importante. Y tal vez es una cosa que muchos de ustedes no van a realmente entender bien hoy, pero tal vez en el futuro van a pensar en lo que estoy tratando de decir aquí. Si pruebas Figma un poco, vas a entender un poco más. Pero el mental model, o sea, la forma en que trabajamos y pensamos en Figma es muy parecida la experiencia del desarrollador.
estamos trabajando en componentes, en parámetros, en pantallas, ¿no? Antes de Figma y Sketch, teníamos Illustrator, Photoshop, pero realmente no podías crear como pantallas como lo podemos hoy. Y es algo que tal vez tomamos, that we take for granted. Carlos? ¿Cómo sería? Tomar por... Por sentado, dado por sentado. por sentado. Maybe. Ok. Algunas otras cosas para pensar. Figma is helping designers become engineers. Figma está ayudándonos como diseñadores ser ingenieros, porque tenemos que manejar esta máquina de lo que hablé antes, este sistema de diseño, ¿ok? Y el propósito es crear aplicaciones y hacerlo de una manera muy eficaz. Como desarrolladores siempre estamos pensando en cómo podemos hacer esto en una manera más eficaz. O no quiero hacer tal cosa manualmente, lo voy a hacer un script, right? Un código, algoritmo que hace esta cosa porque es más eficiente. Y Figma está haciendo lo mismo, de mi punto de vista, para los diseñadores. Y es algo genial que me encanta. Okay, it is changing the way we build products. Está cambiando la manera en que nosotros estamos creando productos digitales. Todos ustedes están estudiando ahora. Una cosa que quiero que sepan es que estamos, yo pienso, en un momento de algo especial, ¿ok? Algo especial está pasando ahora. Y nosotros, el mundo, necesita gente que puede ocupar like a hole, right? A void. Hueco. Un hueco. Un hueco. Ya, exacto. Hay un hueco, ¿no? Y necesitamos gente listos y inteligentes que pueden ocupar este hueco y hacer el trabajo que es posible ahora por causa de herramientas como Figma, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es estamos viviendo en un tiempo muy exciting, right? Emocionante, no sé. ¿Sí? Ok, y quiero revisar algunas cositas de Figma que yo pienso, y esos son features recién lanzados en Figma. Y yo creo que todos ustedes van a reconocer, ver los the similarities con similitudes con el desarrollo. Ok, eso es algo muy interesante. Ahora Figma puede dar datos en cuanto a los componentes que estamos utilizando, o sea, estamos utilizando más que otros. Y eso puede darnos entender cómo están funcionando el design system o los componentes que estamos creando. Estamos trabajando con más información, más datos. Y como ingenieros sabemos que más información así nos ayuda a hacer nuestro trabajo mejor. Ok, Laura sabe que estoy muy emocionado en cuanto a esto. Branching es algo que están ahora lanzando, pero esto es algo nuevo, muy, muy nuevo para el mundo del diseño. Antes no podíamos hacer como branching o versiones de un diseño.
tuvimos que hacer una copia del archivo, pasarlo a alguien o poner un nombre version 2, version 3, 4, 5, 6. O sea, muchas versiones del mismo archivo y al fin de cuentas no sabes cuál es el más recién o lo que quieres usar. Ok, esto es otra cosa que yo supongo que casi, o sea, la mayoría de diseñadores no se van a notar que este botón en Figma estamos utilizando parámetros, ¿no? O sea, si están pensando en un componente de React, por ejemplo, tienes los properties Propiedades. propiedades que puedes pasar a un componente y estamos haciendo ahora la misma cosa en Figma. Y esto es un ejemplo como Figma está ayudando a nosotros, los diseñadores, pensar más como desarrolladores. Estamos hablando el mismo idioma, más y más y más. ¿Ok? Y es algo muy, muy cool. Get the spaces. Ok. Otra cosa que Figma está haciendo es está dando más habilidad a poner documentación de los componentes en Figma para que los desarrolladores puedan implementarlo como tú quieres. Y eso es algo, like, I can't emphasize this enough. Can you help me with that, Carlos? Oh, a No, ver, que no puedes enfatizar o ajá, ya, alguien. enfatizar esto suficiente, no sé, algo, yo Ujú. creo que me entienden. Pero esto es una cosa que ustedes como desarrolladores tienen una ventaja sobre, sobre los diseñadores que vienen de otro background, um, porque están, o sea, saben cómo piensan los desarrolladores, saben que necesitan saber para implementar un componente. Y si un diseñador puede crear esta información o contrato con el desarrollador en una manera um, así bien claro, todo el proceso va muchísimo más like smooth. Suave. ¿Ok? Ok, cool. Y quiero terminar con algunos pensamientos que tengo sobre el futuro. ¿Dónde vamos? Realmente yo creo que en los últimos 5 o 10 años, ¿ok? El tipo de diseñador que necesitaremos va a cambiar. Los diseñadores van a necesitar habilidades más parecidos a los desarrolladores, ¿ok? Y no falta suficiente gente para poder ocupar estos puestos que van a aparecer. He trabajado con muchos diseñadores en mi carrera um, y es muy, muy difícil encontrar diseñadores que piensan así, que piensan como un ingeniero, que pueden apoyar una máquina de diseño, ¿ok? No es algo fácil, es algo muy difícil. Um, y si eres una persona que le gusta dibujar y hacer cosas bonitas, no eres la persona de que hablo. O sea, si haces esas cosas, está bien, pero tiene que hacer aún más. No es suficiente hacer cosas bonitas. No sé si me explico bien, pero Sí. intenté. Okay, Tienes you un don't have to par be an de artist. preguntas, Rick. Yeah. Oh, Tienes.
Sí, ¿las leo? A ver, O sí, sí, ingeniero Carlos. Antes de que pase usted, por favor, a leer las preguntas, quiero agradecer al ingeniero Rick Robert por su ponencia, muy interesante, y también a los participantes, comunicarles que les vamos a pasar una encuesta que deseamos nos ayuden, ¿sí? Y lo puedan llenar todos para poder ir brindando y mejorando los servicios de nuestra ponencia. Entonces, invitamos a todos los participantes que al final de esta ponencia pues llenen su encuesta. Es una encuesta breve y pequeña, ¿sí? No les va a tomar mucho tiempo. Ingeniero Carlos, le cedo la palabra para que pueda gracias, pasar las preguntas que nos está haciendo los... gracias. ¿Sí? Rick, ¿me escuchas? Ya, sí. A ver, la pregunta dice, ¿cuáles son los procesos de diseño de los componentes de un aplicativo móvil? Primero se da el diseño dentro de un mockup y luego se dan las funcionalidades con los programadores. Ok, a ver, yo pienso que entiendo la pregunta, pero nosotros tenemos o sea, cada equipo tiene su propio proceso para hacer esto, de lo que hablas. Pero lo que nosotros hacemos es empezamos con una fundación de componentes, tal como lo puedes crear en React, por ejemplo. O sea, la primera cosa que haces es crear componentes y puedes crear una página web. O sea, está hecho con muchos componentes. um, y hacemos lo mismo en Figma. Ahora, podemos hacer un componente. Carlos, tal vez puedes explicar rápidamente Atomic Design. Eh, sí, claro. Bueno, lo podría explicar también en la siguiente presentación, pero más o menos la idea es dividir todo en pequeños pedazos, ¿no? Ujú. Como lo haces en React, ¿no? Y de esta manera, nosotros construir poco a poco diferentes ecosistemas de estos pequeños elementos que podemos reutilizar, ¿sí? O claro, con un ejemplo, ¿sí? Lo podría explicar. Ujú. Ya, por ejemplo, esto es una aplicación que hemos hecho y pueden ver que tenemos los componentes aquí, cada uno, con sus diferentes variaciones, Estados. estados. Ya, thank you. Aquí tenemos más y pueden ver acá que tenemos la aplicación, todas las pantallas, los screens hechas por los componentes. ¿Ok? Entonces, el proceso tiene que ver con crear los componentes y los uh, átomos, las moléculas. Y Carlos, yo creo que vas a hablar un poco de esto, pero vamos creciendo, o sea, haciendo más y más organización. Um, y lo importante de este proceso es cuando ya tienes la fundación, puedes reutilizar el trabajo que has hecho, tal como una aplicación desarrollada por React. Puedes reutilizar un componente donde quieras. No sé si contesté la pregunta bien, pero esto es básicamente el proceso que seguimos en Raven. Otra pregunta dice Rick, mencionaste a React Native. ¿Cuáles son las plataformas que recomendarías para la construcción de aplicativos móviles? Estoy empezando a utilizar Flutter y me parece una buena opción. Ya. Ok, es una buena pregunta que que siempre, o sea, cada día me pregunto la misma cosa. Y no sé si tengo una respuesta específica, o sea, tiene que ver cada vez, tiene que evaluar cada aplicación que estás haciendo y la plataforma que vas a utilizar para crear la aplicación. Y de hecho,
la pregunta que estás haciendo tiene mucho que ver con el diseño, o más bien la experiencia del usuario. Cuando empecé mi carrera, yo fui a Chicago, trabajé para una empresa ahí y hacíamos aplicaciones con algo que se llama Roam Mobile, ¿ok? Y en este año, todos estaban tratando a crear, hacer build once, deploy Construir, anywhere. Ya, yeah. Construir construye una vez una vez, ya, y y deploya deploy anywhere, solo donde ya, seas. donde seas, exacto. O sea, Donde sea, donde sea. donde sea. O sea, con un repositorio de código puedes tener varias aplicaciones, como lo tenemos con Flutter o React Native, cosas así. Pero en este año, o sea, en 2012, um, las opciones fueron muy limitadas. Teníamos Raw Mobile, Titanium, algunos otros, pero la experiencia fue tan mal, lo odiaba. No quería hacer aplicaciones con esto. Pero para ser breve, yo pienso que Flutter y React Native son los únicos que like, I would entertain. No sé cómo se dice entertain. Entretener, entretener. Entretener. Um, yo prefiero React Native porque yo pienso que con React Native las cosas están cambiando, pero en cuando Flutter empezó fue una plataforma principalmente para Android. Um, y si tu aplicación, los usuarios van a usar Android, o sea, la mayoría van a usar esto, sería perfecto. Pero si tienes muchos usuarios con iOS, tal vez puedes considerar algo como React Native o usando algo nativo como iOS, Swift, Kotlin. Ya, Genial. buena pregunta. ¿Tienen más preguntas? Pueden preguntar, no hay problema, escríbanlas o también pueden abrir su micrófono o no tienen la posibilidad. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos con la ponencia del ingeniero Carlos y al final podemos continuar con la ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a dar paso al ingeniero Carlos Arbieto, quien nos va a hablar del tema de habilidades del diseño que todo desarrollador debe saber. El ingeniero es magíster en Ciencias Informáticas, graduado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha participado de un intercambio en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, donde se especializó en el área de investigación de computación, interacción humano-computador. Actualmente trabaja como ingeniero UX en RAF Development UX, desarrollando soluciones de diseño y desarrollo. Muy bien, ingeniero Carlos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Todos me escuchan muy bien, ¿verdad? Genial. Sí. Genial. Bueno, voy a compartir en pantalla. ¿Sí? ¿Se ve todo ok? ¿Pueden ver la pantalla? Ahora sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Carlos Arbieto. Es como me dijeron en la presentación, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde hice un semestre en su maestría de Ciencias de la Computación. En esta maestría, yo, al igual que ustedes, recién egresado de la universidad, pues no sabía mucho qué iba a especializarme, ¿no? Habían todo tipo de especialidades que estaban haciendo, ¿no? Inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, backend, frontend, un montón de especialidades. Entonces, entre los cursos selectivos, yo vi un curso que se llamaba Interacción Humano-Computador. Un curso interesante bueno, a mí siempre me gustó el diseño, siempre me llamó la atención cómo se veían las aplicaciones, entonces dije, ¿por qué no? Me inscribo y me inscribí a este curso.
Este curso fuimos muy pocos, la verdad, pero fue bastante interesante y fue el que cambió quizás mi perspectiva de lo que era la profesión de ingeniería de sistemas, ¿no? En este curso, lo primero que vimos era que nada estaba basado en la programación, todo estaba basado en solución de problemas. Y todas las clases eran presentarnos diferentes casos de diferentes situaciones que pasaban en la vida y cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Luego ahí poco a poco empezamos a ver problemas de accesibilidad, ¿no? Digamos, aplicaciones para personas que no podrían escuchar o no podían ver o no podían tocar una interfaz. ¿Cómo podrían comunicarse con los dispositivos? Entonces me llamó mucho la atención, me gustó, iba a todas las clases, ponía mucha atención, todo lo íbamos dibujando y graficando, haciendo cuadros, cómo podíamos solucionar. Y entonces ahí entendí que este área de investigación era lo que realmente me apasionaba, ¿no? Y era lo que conectaba al usuario con la computación, o sea, era hacer parte del usuario de su solución. Entonces, yo vine muy emocionado de Brasil aquí y encontré muy pocos proyectos basados en la interacción humano-computador, porque también es un área relativamente nueva, ¿no? Y que se conoce como la interacción entre las ciencias sociales y la computación, porque es lo que vamos a hacer, vamos a tener mucha empatía, mucha psicología con el usuario, vamos a entender su problema y lo vamos a solucionar. Y UX o experiencia de usuario es una pequeña parte de lo que es todo este mundo de interacción humano-computador, ¿no? Por ejemplo, los de interacción humano-computador son los inventores de todos estos sistemas de diseño o los egresados, o los egresados especializados en interacción humano-computador. Son los que están creando estas nuevas interfaces basadas en gestos en que solo mueves las manos, ¿no? Es otra manera de entender la computación desde el aspecto visual. Y eso es lo que quisiera hablar hoy día, un poco. El arte es igual que el diseño, y eso es bastante, y eso lo he escuchado bastante, muchos compañeros míos que han estudiado ingeniería de sistemas conmigo, yo no puedo hacer diseño porque yo no soy artista, ¿no? Yo no entiendo los colores. Y acá lo vamos a desmentir. El arte es igual a diseño y el arte no, y el diseño no es arte. ¿Por qué? Porque el diseño es objetivo. Todo diseño lo vamos a realizar con un propósito, sea de negocio, informativo, para vender algo, ¿no? Y por eso este diseño tiene que ser estructurado y estratégico, ¿no? Tiene que ser pensado en algo que vamos a obtener, ¿no? Vamos a llamar la atención, vamos a atraer clientes, vamos a hacer que el usuario consiga depositar su dinero en una aplicación bancaria, por ejemplo. Los elementos visuales en un diseño no están abiertos a interpretación, o sea, nosotros ya sabemos para qué sirven, ¿no? Sabemos que esto se toca, sabemos que esto se lee, sabemos que esto se mueve, ¿no? Sabemos que esto es una imagen, etcétera, ¿no? Y bueno, el diseño como es objetivo está dirigido hacia un usuario final. En cambio, el arte es subjetivo, ¿no? Su propósito es abierto a interpretación. Puede ser, ahí tengo un comentario, creo. ¿Crees que hay relación entre UX y UI en el marketing estratégico? Claro que sí, claro que sí. Em, el UX nos va a ayudar a entender el problema, ¿no? Y de esa manera, cuando tengamos el problema, tenemos el UI que va a ser nuestra herramienta, o sea, vamos a utilizar el UI como nuestro conducto para comunicar nuestra estrategia. Sí, 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 es verdad. Pero como les comentaba, como les seguía diciendo, ¿no? El objetivo del arte para nada es comercial, ¿no? No tiene un usuario final. Es más una cosa sentimental, ¿no? Que puede ser interpretada de diversas maneras. Para alguien puede ser hermoso o para alguien no, pero un diseño no. Un diseño es orientado con un propósito basado en el contexto. Y otros dicen, no, bueno, entonces un diseñador puede ser igual a un decorador. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, diseñar no es decorar, ¿no? Porque el diseñador piensa bastante en lo apropiado de sus decisiones visuales
Y esas decisiones están basadas en la búsqueda, en la investigación, en los hechos, ¿no? Está basada en un research que ellos han hecho para resolver ese problema. En cambio, el decorador confía en su instinto, ¿no? Tiene un instinto para definir qué se ve bien o qué no se ve bien. Y muchos diseñadores se quedan en este principio, ¿no? Porque no conocen los principios del diseño, entonces son solo decoradores. Un diseñador resuelve problemas, pero la manera como los resuelve es utilizando elementos visuales, ¿no? Un desarrollador, la manera como resuelve problemas es utilizando el código. Y un diseñador utiliza elementos visuales para resolver problemas. Entonces, diseñar, como les decía, no es dibujar imágenes, es resolver problemas. Los usuarios están constantemente frustrados y confundidos porque todos los días tienen que enfrentarse a interfaces o en el ambiente informático, ¿no? Y todas estas interfaces que reflejan estrictamente una función técnica nos van a dar ese sentimiento de frustración y confusión, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a interfaces llenas de, de iconos que no conocemos, muy técnicos, ¿no? O digamos de cuadros que tenemos que llenar o buscar. Eso es un aspecto muy técnico, ahí perdemos al usuario, ¿no? El objetivo del diseñador es hacer que esta situación que nosotros vemos tan compleja sea fácil de usar. Y es por eso que nosotros somos el puente entre el usuario y el software. Y como nosotros como diseñadores o desarrolladores tenemos que entender que lo que nos plantea la tecnología es algo muy técnico. Porque tenemos en este caso, en este lado, tenemos el modelo implementar, es una forma muy técnica, ¿no? Muy puntuada, ¿no? Y este es el modelo mental de lo que el usuario entiende, lo que el usuario espera, es un redondo. Nosotros como desarrolladores y diseñadores lo que tenemos que hacer es acortar esa brecha, ¿no? Hacer que lo que espere, lo que nosotros tenemos técnicamente, lo que el usuario tiene que resolver técnicamente, sea más cercano, lo más cercano posible a lo que el usuario está esperando. Y eso lo hacemos con investigación, eh, con hechos, con, entrevistas, etcétera. Y bueno, Picasso una vez dijo, ¿no? Los buenos artistas copian y los grandes roban. Y ese es un principio que nosotros tenemos que tomar como aprendizaje, ¿no? Y la primera habilidad que les quiero hablar hoy día es la ideación. En el libro Las técnicas para producir ideas de James Webb, que es un gran diseñador, él nos dice, ¿no? Las nuevas ideas son igual a nuevas combinaciones de viejas ideas. Otra habilidad que tenemos que construir es un hábito de descubrimiento. Siempre estar buscando otras ideas, expertos, inspiraciones, diseños, cosas que nos puedan a nosotros nutrir de información. Y otra manera de poder producir ideas es aprender a conectar elementos que no estén relacionados. Y ahí va con nuestra T del conocimiento, ¿no? Si nos imaginamos una T, tenemos esta parte que es el soporte, que sería nuestra profesión. Y tenemos esta parte que es el techito, que son todas las otras habilidades que nosotros conocemos. Y cuando nosotros empezamos a encontrar puntos que podemos relacionar de todas las cosas que nosotros tenemos experiencia, eso es innovación, ¿no? Porque nosotros estamos implementando una solución creativa, estamos encontrando y estamos conectando elementos que no están relacionados. Entonces, en un proceso de ideación de software en Raven, lo primero que hacemos es buscar inspiración, buscar en todas las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros en equipo, porque este es un trabajo colaborativo, nos dedicamos a buscar elementos visuales que resuelven un problema similar al que nosotros queremos resolver o al que nosotros se nos ha planteado, ¿no? Por ejemplo, en este es un ejemplo de un panel de administración, traemos imágenes de cómo otros diseñadores han resuelto ese problema
traemos imágenes de formularios, traemos imágenes de cómo hacen un inicio de sesión y de esa manera nutrimos a nuestra, como dice Laura, Laura está presente también, es la líder del equipo de diseño de Raven. Ella siempre dice, ¿no? Nosotros tenemos una caja negra en nuestra cabeza, ¿no? Y en esa caja negra tenemos que meter información, diseños, ideas. Y cuando nosotros nos enfrentemos a un problema, de esa cajita negra vamos a sacar una solución. Entonces, como hacemos esta investigación, nosotros vamos sacando lo mejor o lo que esté más orientado a nuestro problema, al contexto, de lo que tenemos que resolver, ¿no? Vamos sacando colores colores para los warnings, colores para nuestros estados en success, colores primarios, etcétera. Vamos sacando botones, ¿no? ¿Cómo son los botones? ¿Cómo lo han resuelto otros diseñadores? Al centro, al costado, ¿no? Y vamos armando nuestro sistema de diseño basado en las soluciones de otros, ¿no? Vamos robando esas ideas y vamos creando nuevas. Vamos creando y vamos aprendiendo cómo es que ellos crean estos elementos de navegación, estas acciones, estos elementos de navegación que están debajo, ¿no? O estas imágenes de onboarding. Y vamos nosotros armando nuestro propio componente basado en esa ideación. Tenemos muchas páginas que nos pueden ayudar a hacer esta ideación. Tenemos Dribbble, que es una muy buena, donde es una comunidad de diseñadores que colaboran constantemente con buenos diseños, o gente que se ha enfrentado a problemas, digamos, muy difíciles visualmente de resolver, y también suben su solución. Y también es muy bueno para conocer, digamos, el portafolio de un diseñador, ¿no? Un buen diseñador debería tener un portafolio en Dribbble, porque esa es la manera como nosotros compartimos nuestra habilidad, ¿no? Y además que Dribbble no tiene muchas imágenes, son solo pocas imágenes, entonces no saturamos a los usuarios para que nos conozcan, ¿no? En 2, 3 imágenes ya le damos a entender más o menos cuál es nuestro estilo de resolver problemas, ¿no? Tenemos Behance, que también es muy bueno, basado en portafolios también digitales, Pinterest, Instagram, Mobile Design y LinkedIn. Muchas empresas de desarrollo suben sus diseños porque eso le da notoriedad a su empresa, muestra profesionalismo, y de esos diseños todos nos vamos nutriendo ideas y de esa manera crecen las nuevas tendencias, etcétera, ¿no? Es aprender de los demás va a hacer que nosotros mejoremos mucho nuestras habilidades de diseño. Y otra cosita que quería comentar aquí es que, bueno, yo lo escuché y también conversándolo con Laura, que es nuestro equipo de diseño, yo escuché justo cuando estaba terminando la universidad, que sistemas y computación están formando profesionales que aún no tienen como que profesionales para puestos de trabajo que aún no existen, ¿no? En el área de diseño hay diferentes posiciones que deben ser cubiertas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el diseñador gráfico que entra al área de diseño, pues es un líder de arte del software. Pero en cambio, el ingeniero que entra a la parte de diseño es un ingeniero UX. ¿Por qué? Porque conoce cómo se implementa la interfaz y conoce los principios de diseño y es capaz de poder comunicar estas dos áreas, ¿no? Con sus conocimientos de desarrollo, saben qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible implementar en el diseño, qué es lo más adecuado, ¿no? En cambio, el diseñador de arte sí se centra bastante en el uso de ilustraciones, en el uso de elementos gráficos, ¿no? Como también hay otras posiciones, como investigadores UX, que se encargan bastante en la que es la investigación del usuario, encuestas, cuadros estadísticos que validen su investigación. Y como eso hay bastantes otras posiciones dentro de los equipos de diseño que podemos cubrir. Otra habilidad que les quería hacer, hay una preguntita. Otra habilidad que les quería comentar es el uso de la tipografía. El 95% de lo que nosotros vemos en las pantallas
lenguaje basado en texto. O sea, cuando nosotros usamos una aplicación, todo lo vamos a leer. Entonces tenemos que saber utilizar bien la tipografía para que el usuario no se sienta agobiado con tanta información. Y es importante lo que nosotros cómo comunicamos esas ideas en la tipografía, porque va a crear un impacto emocional en el usuario, ¿no? ¿Qué puedes escuchar de estas palabras, no? Tú serás mía, escrito en letras muy románticas, o tú serás mía, escrito con palabras como si fuera de un asesino en serie, ¿no? Esa diferencia se puede notar porque estás viendo que la tipografía está transmitiendo emoción. Incluso lo podemos ver en este momento. Cuando yo escribo en minúsculas, voy a tener una sensación de más amigable, ¿no? Y cuando lo tengo en mayúsculas, es una sensación más directa, más seria. Acá hay otro caso, ¿no? La H, ¿no? En todos estos tipos de letras nosotros podemos identificar que es una H, pero nos va a costar más tiempo identificar qué letra es cuando tiene más distractores visuales involucrados dentro de esa H, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demoré en leer esta H? ¿Cuánto tiempo me demoré en leer esta H? Y eso es importante, porque el tiempo que demora nuestro usuario en entender lo que tú le estás comunicando va a ser determinante para que ese usuario siga usando tu aplicación o se sienta cómodo usando su aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Here's a full sentence. Tenemos escrita la oración en diferentes tipos de letra, pero cada tipo de letra nos va presentando un desafío distinto y un tiempo distinto para poder entenderlo, ¿no? Cuando vemos que se va diferenciando más de la H que nosotros conocemos, como por ejemplo acá, nos toma más tiempo descifrarlo, aunque se vea bonita e interesante, perdemos el foco de la comunicación que estamos teniendo con el usuario. Eh, el alineamiento de las tipografías también es importante. En estos dos ejemplos nosotros vemos que un párrafo está escrito orientado a la derecha y el otro párrafo está centrado. Y acá tenemos una situación. ¿Cuál es más fácil de leer para nosotros? ¿No? Todos dirán, mm, quizás el de la derecha, algunos dirán que es el de la izquierda, pero la verdad que va a determinar eso es nuestro cerebro. Porque cuando nosotros vemos acá, en un párrafo alineado a la derecha, vemos que todos los puntos de inicio se encuentran en una misma posición. Entonces, cuando nuestro ojo escanea la primera línea, termina la primera, se va a la segunda línea. Y va, y sabe dónde va a empezar y terminar. Sabe dónde va a empezar y terminar. En cambio, acá estamos dando más trabajo a nuestro cerebro para identificar dónde termina y dónde empieza una oración. Y ese tiempo que perdemos es un mal uso de la tipografía en nuestras aplicaciones. Sí se puede usar en títulos, está bien, pero en párrafos está muy mal utilizar texto centrado. ¿Por qué? Por estas razones. Y también tenemos el texto justificado, ¿no? En este caso tenemos el texto alineado a la derecha y el texto justificado a la izquierda. Se ve bonito, se ve ordenado, pero al cerebro le va a costar más tiempo identificar el, el orden, lo que estás leyendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de espaciado entre las palabras, ¿no? Acá vemos que todas son consistentes, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Pero si lo vemos acá, vemos que con el texto justificado se empiezan a crear espacios de texto que ya no son relativos a los anteriores, ¿no? Y eso nos va causando más cansancio al cerebro para poder leerlo y identificarlo. Y esto es lo que realmente va a ver nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a dividirlo en pequeños espacios, ¿no? Como vemos acá. Y vamos a poder ver que este es un espacio ordenado y ese orden nos va a dar tranquilidad, nos va a dar una sensación de familiaridad, de facilismo, entonces nosotros vamos a poder leerlo esto fácilmente, pero acá nosotros le estamos dando distractores visuales que le va a costar más tiempo al usuario leer y eso a la larga, si tenemos un texto muy largo, se va a cansar, ¿no? Y vamos a tener una mala usabilidad de usuario, una mala experiencia de usuario.
El espaciado entre las letras se llama interletrado, en inglés es kerning, y esa es la importancia para la legibilidad y la comprensión lectora. Un buen interlineado sería un espacio entre letras debe ser llenado con el mismo volumen de agua, como les mostraba en el ejemplo anterior. Esto aplica para el espaciado entre palabras también. Esta es una imagen muy conocida como es cómo puedes hacer enojar a tus amigos diseñadores y darles una migraña, ¿no? Esto es tan desordenado que cuesta leerlo, cuesta leerlo. Y algunos pueden decir, sí se ve bonito, pero ¿cuál es el objetivo aquí? Es que lean fácilmente, ¿no? Luego tenemos también el interlineado. Saber utilizar el interlineado en las palabras es importante, porque incrementar el interlineado hace que el texto sea más fácil de escanear y de leer, lo que hace mucho más fácil la comprensión lectora. También sirve para crear grupos visuales relacionados a información. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Vemos que todo está condensado, no tenemos espaciado, vemos que está denso el texto, entonces nos das ganas de leer, quizás no tanto, ¿no? Pero veamos en el siguiente ejemplo cómo lo hemos separado y cómo lo hemos separado no solo en grupos, que son el primer párrafo y el segundo párrafo, sino el espaciado entre líneas es más amplio. Eso nos da una sensación de orden y también nos quita esa ansiedad de que todo esté consolidado en un solo lugar. Y esto es lo que realmente ve nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a haber una gran masa de texto aquí que va a causar esa ansiedad y en este caso vamos a crearle un camino ordenado en el que tú puedes leer. Y por último, vamos a hablar sobre la habilidad del espaciado. El espaciado nos va a permitir conseguir balance entre estos elementos negativos y positivos para que ningún área de nuestro diseño sobreponga sobre el otro, ¿no? Un diseño desbalanceado, vamos a notar que los elementos están compitiendo entre ellos mismos, ¿no? Como vemos en estos dos ejemplos, este ejemplo está bien ordenado, ¿no? Ninguno está peleando por atención. En cambio, acá sí. No sabes cuál ver primero. Vas a ver el primero, el más grande, luego vas a ver el título, quizás el color va a resaltar. No, muchas veces cuando nosotros desarrollamos, y yo también pasé por eso, ¿no? Cuando yo desarrollaba páginas web, no me gustaban cómo quedaban. Es porque no entendía los principios de diseño y eso hacía que mi desarrollo sea menos profesional y que la gente cuando lo vea también no se vea a gusto con el diseño, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Cumple su función, pero no me agrada. Pero cuando nosotros eh, entramos en un mercado en el que tenemos, por ejemplo, aplicaciones que hacen lo mismo, ¿no? Rappi, tenemos Globo, etcétera. El que va a ganar va a ser la experiencia de usuario. En donde el usuario se siente más cómodo es el tipo de aplicación que va a utilizar. Y cómo nosotros vamos a hacer que el usuario se sienta cómodo respetando los principios de diseño y dándole orden, organización, un buen espacio para lectura, no muchos distractores visuales al usuario que van a hacer que nos prefieran y que prefieran usar esta aplicación. Este es un ejemplo interesante de cómo nosotros no lo notamos, pero al final sí está ahí, ¿no? Estos son cards que nosotros usamos en software, ¿no? Cuando desarrollamos una página web, por ejemplo, y vemos que acá los espaciados son uniformes, ¿no? Todos tienen el mismo espaciado para separar esta imagen de este texto. En cambio acá, el espaciado es uniforme y eso va a crear una sensación de que algo no está bien, de que esto no está completamente organizado. Nuestro cerebro va a percibir eso y va a sentir esa ansiedad, esa incomodidad y va a tratar de completarlo o va a tratar de ordenarlo porque nuestro cerebro está haciendo eso cuando ve algo desordenado. Entonces nosotros no tenemos que darle esa sensación al usuario. El usuario no tiene que perder el tiempo ordenando esas situaciones, sino tiene que encontrar algo ordenado. Por ejemplo, acá nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar líneas para separar párrafos, ¿no? Entonces, y cometemos este tipo de errores, ¿no? Tamaños que no son consistentes, cuadros que se ven de diferentes espaciados, y al final el usuario va a ver esto y va a decir, está pesado, ¿no? No puedo leerlo, me cuesta leerlo, me cuesta verlo, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Colocando un espaciado
similar entre todas las separaciones, ¿no? 32, 16, que es un múltiplo de 8. Acá también 32, 32 en los espaciados. Ya no necesitamos ni siquiera utilizar las líneas para separarlos, simplemente con los espacios que hemos visto y con la separación de párrafos, hacemos que esto se vea más ordenado y por lo tanto el usuario ya no tiene esa ansiedad, simplemente no tiene que organizarlo en su cabeza, lo lee, lo abstrae y sigue, ¿no? Y al final vemos cómo lo ordenó y creó estos cuadritos en su cabeza, en su cerebro, ve que es algo ordenado, se siente familiar, sigue leyendo, no se siente incómodo, ¿no? Esta es la diferencia de cómo se veían esos dos párrafos, bastante distintos en la organización y simplemente hemos ordenado el espaciado, es lo mismo. Este es un ejemplo real de cómo nosotros utilizamos el espaciado en Raven cuando nosotros desarrollamos aplicaciones móviles, ¿no? Vemos que todo es consistente en los tamaños, múltiplos de 16, de 32, siempre vamos tratando de que el espaciado entre los elementos sea consistente, ¿no? Eso también nos va a hacer la vida más fácil, porque ya no tenemos que pensar esto se tiene que mover a un lado, no. Siempre el espaciado consistente. Y no solo se puede ver en este caso, ¿no? Se puede ver en el caso en que nosotros estamos utilizando componentes, ¿no? Al final nosotros, esto es un componente. ¿Por qué? Porque tiene elementos atómicos, como lo que estaba mencionando Rick en el inicio, que son simplemente el icono, el texto, y otro texto. Y esto va a ser replicado, esto va a tener va a ser, simplemente va a ser replicado, o sea, ya no tenemos que pensar mucho cómo va a ser el mismo elemento en otra pantalla o en otra interacción. Ya sabemos que este es un cuadro de input, perdón, claro, es un cuadro de input y funciona de esta manera, ¿no? Y igual se hace en el desarrollo. Entonces, nosotros podemos entender en el desarrollo cómo se van a desarrollar los componentes en desarrollo. Y es por eso que necesitamos gente que entienda el área de ingeniería, el área de ingeniería porque sabe y entiende cómo es que se hace un componente, porque es lo mismo cuando se desarrolla, cuando se hace en HTML, en CSS, en JavaScript. Nosotros hacemos un input y este input lo vamos a ir replicando, ¿no? Y si lo hacemos en un componente, lo vamos a llamar componente input, y este input lo vamos a llamar cada vez que necesitemos utilizar el input, ¿no? O un botón. Y como vemos acá, este input es del tamaño 56, múltiplo de 8. Este botón, tamaño 48. Dentro del input, también respetamos el espaciado, 16, 16, 16. Incluso dentro de esta separación entre el icono y el texto, hay una separación de 16. Incluso nuestro icono es un múltiplo de 8, ¿no? 24 por 24. Todo. Respetamos el espacio y el tamaño. Y eso hace consistente nuestra aplicación y nos ayuda muchísimo a nosotros que somos desarrolladores ya no pensar en esto y centrar nuestro pensamiento en solucionar el problema. Y al final se ve así, ¿no? Este es un ejemplo de cómo nosotros desarrollamos aplicaciones, ¿no? Un saludo para Lía, que es la diseñadora que diseñó estas interfaces. Eh, Como vemos, todo es consistente, todo tiene tamaño y no es que sea bonito, simplemente está ordenado y ese orden le va a hacer que nuestro cerebro no piense tanto, que identifique, que lea rápido y que continúe su experiencia de usuario dentro del desarrollo de la aplicación. Eso ha sido todo sobre las habilidades de diseño. Espero que la cultiven. Aprender los principios de diseño nos va a hacer que nuestro pensamiento se centre en otras cosas, en resolver problemas. Eso es lo importante y eso es lo más importante que debe hacer el diseñador. Muy bien, ingeniero Carlos Arviento, muchas gracias por su ponencia. Le voy a hacer llegar algunas preguntas de los participantes. Claro. Muy bien, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo resuelven los conflictos interdisciplinares que suceden en la creación de un proyecto? ¿Y cuáles son los especialistas que ingresan en el desarrollo de un proyecto de los backs hasta aunque de backend hasta frontend?
cada proyecto es distinto. Cada proyecto necesita diferentes especialistas, ¿no? Hay proyectos que no tienen backend. El backend sí hace en el frontend, ¿no? O hay proyectos que son más basados en el backend y el frontend es simplemente un cuadro de ingreso de código, ¿no? Como lo vemos en nuestros, en estas interfaces por ejemplo, el Python, ¿no? Que solo es código, ¿no? Eh, hay ingenieros UX en Python que se encargan de hacer que el código tenga los colores, los, mm, los caracteres especiales necesarios para poder tener una buena interacción con el usuario. Todo depende del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades que ingresan en el desarrollo del proyecto? Claro, ¿no? Y en el backend hay diferentes especialidades, y en el frontend también. Y la diferencia entre un ingeniero UX y un ingeniero frontend es que el ingeniero frontend se centra en optimizar el procesamiento y hacer la conexión de los servicios con el backend. Mientras que el ingeniero UX se centra en que funcionen de manera responsiva, de que se vea tal y cual el diseño se quiso, y es complicado, ¿no? Porque realmente conocer CSS a su profundidad, ¿no? HTML con CSS a su profundidad, con JS, que sean responsivos, es bastante complicado, especialmente en diseños que no están basados en plantillas, ¿no? Espero que eso haya resuelto tu pregunta, pero como te comentaba, ¿no? No pienses que ahora existe backend, frontend y UX, ¿no? Eso va a cambiar y se va a seguir separando en el futuro. Y yo me acuerdo de la otra pregunta que le hicieron a Rick, ¿cuál es mejor, Flutter o React Native? Lo mejor es aprender bien a resolver un problema, porque las tecnologías van a pasar y van a haber nuevas soluciones y vas a tener que aprender, pero mientras sepas solucionar el problema, mientras entiendas cómo funciona la lógica de programación, la lógica en el diseño, vas a poder estar adaptado para poder sumarte a la nueva tecnología que te propongan en el proyecto en el que vas a resolver. Tengo una vaga idea sobre el concepto de diseño, pero gracias a los puntos que... Gracias, Kenny. Me Sí, gustaría saber... Kenny nos dice, ¿no? Les quiere dar una felicitación porque tenía una vaga idea sobre lo que es diseño, pero gracias a ustedes ahora se han podido despejar las dudas. Muchas gracias, Kenny. Y Rodrigo tiene otra pregunta, ¿no? Le gustaría saber cuál es su opinión sobre las plataformas y qué recomendaría para la construcción de aplicativos móviles. La misma respuesta que di en la anterior, o sea, depende de la situación. Por ejemplo, un cliente trabaja con herramientas de Windows, ¿no? .NET. Va a necesitar hacer una solución en .NET y va a necesitar que sus ingenieros sepan utilizar o multiplataforma o hacer desarrollo móvil nativo en Android y iOS, ¿no? No sabemos, depende del proyecto, ¿no? Como hay otros proyectos que son totalmente orientados a iOS, ¿no? La cosa es que sepas y entiendas bien cómo son, primero, el lenguaje visual que utiliza cada herramienta y la lógica detrás de esta para que tú te puedas acoplar al proyecto. Porque así es y así va a ser. No te van a contratar, o sea, bueno, o si vas a estar esperando trabajar solo en Android, vas a poder, pero el mercado está lleno de posibilidades, ¿no? Mientras tengas una idea clara de cómo resolver problemas, te vas a poder acoplar a cualquier plataforma. Y si puedo agregar a los comentarios de Carlos, como dijo, tiene que cuidarse mucho en cuanto a el objetivo, los usuarios, quiénes son, lo que quieres realizar. Por ejemplo, si necesitas crear una aplicación con animaciones muy, o sea, y pantallas muy fluidas y cosas así, tal vez es mejor hacerlo con iOS o Android nativo, porque si estás creando una aplicación cross-platform, a veces puede ser muy difícil implementar animaciones así, interacciones más complicadas.
Es posible, pero a veces requiere un poco más trabajo. Entonces, sí, tiene que tomar en cuenta el usuario, el objetivo. Por ejemplo, si estás creando una aplicación de utilidad, no sé si está bien dicho, pero React Native o algo así puede ser buena opción. Pero hemos hecho aplicaciones con Native Script o Vue. Olvídalo. No lo toques. Hay cosas aquí así que no van a tener éxito en el futuro. Tiene que revisar la comunidad también es muy importante porque si no tiene el apoyo de alguien como Google o Facebook, es posible que se va a desaparecer y no vas a tener el apoyo y vas a crear todo desde cero. Y en este caso, it would have been, how do you say that? It would have been ¿Cómo better, puedo ser mejor? y hacer mejor, uh, usar native, iOS o Android, Swift, Kotlin, algo así. Buena pregunta, es una pregunta popular, pero es algo muy difícil. Hemos usado cross-platform, varias herramientas de cross-platform development. Y lo que nosotros elegimos es Native, React Native, o también hemos hecho un poco con Flutter, pero nosotros nos enfocamos con React Native. O por ejemplo, Rick, para complementar tu respuesta, en Raven nos hemos enfrentado a otro tipo de problemas, por ejemplo, a dispositivos que no pueden correr enteramente todas las funciones nativas que nosotros conocemos, ¿no? Tenemos un cliente que, por ejemplo, crea dispositivos en el que tú no puedes hacer slides, ¿no? O doble clic, o no doble tap, ¿no? O tú puedes crear, digamos, software que corre en un router y que no tiene base de datos. Entonces te enfrentas a diferentes situaciones y tienes que utilizar herramientas que puedan acoplarse a ese tipo de situaciones. A esto le va a gustar responder a Rick. Rick, this question Sí, is for you. ya ¿Es estoy necesario entendiendo. tener un título profesional para poder trabajar en programación? Tengo muy poco conocimiento sobre esto y me gustaría ejercerlo. De poder trabajar en programación. Without a Uh, professional title. yeah, no, o sea, no. En, si puedes, like, if you're good, you're good. ¿Ya? ¿Tiene sentido? No sé, o sea, si lo Si puedes eres hacer, si bueno, puedes hacer, ya, no es necesario. Pero puede ser un poco más difícil porque empresas tienen sus filtros, ¿no? Y a veces ni van a hablar contigo si no tienes algún título o algo así, pero hay varias empresas y puedes encontrar algo. Pero mi sugerencia sería empezar a crear tu portafolio. ¿Está bien dicho? sí. Los diseñadores están muy acostumbrados a tener un portafolio, ¿no? Para presentar su trabajo, lo que han hecho. Pero nosotros, como, bueno, los desarrolladores también pueden hacer lo mismo. Si estoy entrevistando a alguien y tienen una aplicación que han creado desde cero y me pueden explicar todo lo que hace, para mí es suficiente, ¿ok? No es necesario tener un título. De hecho, a mí no me gustan los títulos. No tengo uno. No quiero uno. Yo quiero ser un miembro del equipo. Alguien que sirve y ayuda a todo el equipo. No quiero ser como un jefe ni nada así. Alguien que lleva a cabo o cree aplicaciones que los usuarios les encanta. Buena pregunta. Esperamos, Luis, que responda tu pregunta.
Chicos, los queremos escuchar. Nos gustaría que abran su micrófono, que pregunten. ¿Cuál es el Ingeniero, precio? yo le voy a trazar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso inicial que tienen al momento de crear un aplicativo? El nombre, los colores, de frente basarse en lo hecho por la competencia. Okay. Rick, you want to? Yeah. What is aplicativo? Application? The app. The process, the initial process when we build an app. Yeah, yeah. Bueno, en cuanto al diseño, lo tocamos un poco. Empezamos con, sí, con lo que nosotros decimos que es un sistema de diseño. Y es un tema muy amplio, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero la base son los colores, el texto, los botones, los componentes sencillos, ¿no? Los que cada aplicación requiere. Y es importante empezar con estos y crearlos en una forma, o sea, en componentes. Por ejemplo, si el diseñador elige los colores, es más importante saber los colores que van a usar por nombre. No sé si me explico bien. Yo creo que Laura dice un token, ¿no? No sé si estoy entendiendo lo que están preguntando, pero por ejemplo, nosotros tenemos el color, like the primary color, el color secundaria, primaria, y tal vez otro que es para un warning o algo así. Es un ejemplo básico. Tenemos los 3 colores con nombres nombrados que los desarrolladores van a poner en la aplicación, y si luego queremos cambiarlos o hacer un nuevo skin o un dark mode o algo así, ya está listo para hacer esos cambios. Solo tengo que cambiar el hex value y el desarrollador hace lo mismo y todo está hecho. Y lo mismo con el texto, ¿no? Tiene que tener diferentes tamaños de texto. No sé si, Carlos, puedes mostrar como los textos también. Oh, claro. Voy a abrir nuestro Smart Home. Ajá. Y es una buena pregunta. No sé si estoy explicando muy bien, pero están tocando el tema de lo que queríamos explicar hoy. En vez de pensar en el color en sí, hay que pensar en los colores que vas a necesitar para comunicar algo al usuario. Por ejemplo, iOS es muy común tener un color primaria que indica que algo es, o sea, se puede tocar, ¿no? Un botón o algo así. Si es azul, lo puedes tocar, o verde, o lo que sea. Y si quieres cambiar este color en el futuro, es muy fácil si estableces un sistema para hacer esto. Y como vemos aquí, tenemos the display title, display subtitle, title 1, title 2. Realmente esos son atributos, ¿no? O sea, es un elemento, componente que tenemos. Y si queremos cambiar display title de 24 points a 30, lo podemos hacer, le decimos al desarrollador y lo cambian. Y ya, buena pregunta. ¿Algo más para agregar, Carlos? Sí, me gustaría agregar que, bueno, el uso del color en una herramienta de software solo se puede utilizar o para hacer una acción o para indicar la marca, ¿no? Es más recomendable utilizarlo de eso. ¿Por qué? Porque el color va a ser contraste con el fondo y va a ser lo más llamativo que va a tener la interfaz.
En este caso, por ejemplo, el color solo está usado para el botón que es botón primario, la acción primaria. Es lo que tienes que hacer en esta interfaz. Y como vemos, el color más tenue es para regresar a acción porque es una acción secundaria, ¿no? Lo que nos importa es que tú selecciones los devices, ¿no? No es tan... El uso del color nosotros no, como diseñadores no tenemos mucho de qué estar involucrados porque al final el color va a ser el de la marca, ¿no? Vamos a intentar que sea el de la marca. Y lo único que vamos a hacer es intentar utilizar y mezclar los otros estados que toda aplicación tiene que tener, que es el estado de warning, ¿no? El estado de success cuando algo está bien o el estado de critical cuando algo está mal, ¿no? Sobre esos los tenemos que juntar con el color de la marca. Espero que responda a tu pregunta, Rodrigo. Ah, bueno, y no todo está basado en la competencia, o sea, definitivamente después tenemos que tomar soluciones, pero nuestro pensamiento está en resolver el problema, ¿no? Incluso nosotros podemos utilizar librerías de elementos de otros, y eso se usa bastante, ¿no? Ya se utilizan sistemas de diseño de otros, y simplemente nosotros los cambiamos y nuestra funcionalidad es darle una identidad a la empresa y resolver el problema. Gracias, ingeniero Carlos. Le voy a hacer llegar otra pregunta, pero antes recordarles a nuestros asistentes que pueden ir llenando, por favor, el cuestionario que se les ha compartido por el... Catherine, Siguiente pregunta. Mencionaron no están en demanda. Trabajo como ingeniero UX en Perú. ¿Cómo empezar? em, bueno, incluso las empresas, porque por el desconocimiento, y yo también lo veo bueno, en nuestro ambiente de Perú, desconocen este tipo de posiciones, ¿no? Piensan que solo front-end, back-end y eso es todo, ¿no? Como tenemos que empezar es crear comunidad, ¿no? Empezar a hablar de esto, empezar a hablar más de esto, empezar a traer lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo acá al Perú. Sí, yo sé que en Lima hay posiciones de ingeniero, hay muchas más posiciones de diseño, ¿no? Sé que Arequipa todavía está buscando este tipo de posiciones. Y justo de eso queríamos hablarles ahora y mencionarles que en Raven, con Rick, con Laura, con Lía y conmigo, queremos empezar a hacer esta comunidad, ¿no? Y esta comunidad la queremos llamar, bueno, Design Bytes, ¿no? Que es como que mordiscos también, si se pueden entender, o bytes de desarrollo, que es una comunidad para cualquiera que esté relacionado de alguna manera al diseño en software, desarrolladores frontend, diseñadores, emprendedores, ¿no? Donde nosotros podemos compartir estos consejos, estas experiencias, estos tips y crear un espacio de networking para conocerlos, para decirles las oportunidades, para que nos digan las oportunidades, para que aprendamos juntos. No son clases, no son clases, son espacios donde vamos a compartir experiencias, tips. Y estos los vamos a hacer todos los meses, una vez al mes. Y, Ujú. y Rick, si quieres complementar la invitación. Ya, ya, buena pregunta. Y nosotros también tenemos la misma pregunta y como dijo Carlos, esto es la respuesta que nosotros um, tenemos. Pero para cada uno de ustedes que quieren empezar a investigar ser UI UX, yo diría que sigas aprendiendo todo lo que puedes en cuanto al desarrollo, el UI, UX. Siempre uh, hay que tener curiosidad, revisar sitios web como Dribbble, Behance, y otra cosa que diría, de hecho, estábamos hablando en cuanto a esto hoy, cuando estás utilizando aplicaciones móviles o web, noten lo que hacen las aplicaciones, lo que les guste, o realmente los patrones,
los diseños y todo. Hay que darse cuenta en cuanto a estas cosas y aprender más y más y más en cuanto al mundo que te rodea, ¿no? Digital. Y como dijo Carlos, este Design Bytes no son clases, sino queremos crear una comunidad porque todos necesitamos apoyo, ¿no? Y tenemos que compartir experiencias unos a otros. Y en el futuro vamos a estar invitando a miembros del grupo a también compartir, enseñar algo que han aprendido. Y no es algo de Raven que estamos dando clases ni nada, sino que queremos lanzar, apoyar a una comunidad en Arequipa, en Perú. Bueno, principalmente en Arequipa. A todos los que quisieran formar parte o asistir a la siguiente charla, porque lo que vamos a hacer va a ser más ejercicios para que vayan mejorando, ¿no? Para que vayamos conociendo un poco más sobre este mundo del diseño en el software. Acabo de pasar el link del chat de WhatsApp para que se unan y es donde vamos a compartir los links para que se unan al siguiente Design Bytes que va a ser en este mes. Muy bien. Muchas gracias, ingenieros. Creo que no tenemos más preguntas ya por el momento de parte de los jóvenes. Muy bien, entonces agradecerles, ingenieros, por compartir su tiempo y sus experiencias con nosotros. Ha sido una ponencia muy interesante y nuevamente reiterarle las gracias a nombre de la Universidad San Martín de Porres y de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los asistentes y no olviden por favor llenar su cuestionario. Muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.